Hola jóvenes, buenas tardes. Les explico su trabajo final. Vamos a manejar para este último corte y ya en los pocos días que nos quedan de curso. Como ya no tenemos suficiente tiempo para dividirlo en actividades, vamos a hacer un solo trabajo final que va a aglutinar algunas cosas. En este corte, el programa marca que veamos un poco las primeras etapas de lo que es una investigación científica hecha desde las ciencias sociales. Entonces aquí vamos a hacer nada más las primeras tres etapas, tres pasos iniciales de esa investigación científica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ceñir, vamos a partir del trabajo de investigación que ya hicimos en el primer corte, donde a cada uno de ustedes en equipo les asigné una alcaldía de investigación. Entonces, en el paso número uno, van a elegir un evento importante, el cual sea susceptible de investigarse, el cual les resulte curioso, eh, que haya pasado dentro de esa alcaldía. Tiene que ser diferente al que ustedes ya eligieron en el trabajo. Acuérdense que yo les pedí una nota periodística con imagen y ustedes pusieron ahí ese evento. Entonces tiene que ser otro evento para no repetirlo. Van a describirlo en una cuartilla, describir todo el evento y agregar una imagen de su nota periodística. Después, como paso número 2, para ese evento que eligieron, van a aplicar las tres primeras etapas de la investigación científica. Estas tres primeras etapas vienen explicadas en la página 174 de su libro. Se trata del planteamiento del problema, que van a tener que llenar ustedes media cuartilla, el marco teórico, que van a tener que ustedes también llenar media cuartilla, y escribir tres hipótesis. Estos tres pasos de la investigación van a estar referidos al evento que van a elegir de la alcaldía, que ya les tocó. Ahora, cuando tengan esto lo van a sumar, así van a agarrar el trabajo y lo van a agregar a ese primer trabajo que ustedes hicieron en el primer corte. Van a incluir los nombres de los integrantes de todo el equipo y enviarlo a este correo. Este último corte se evaluará enteramente con este trabajo, con el cual se va a calificar en colectivo. Aquí ya no se califica individualmente. Por eso necesito que todos cooperen en conjunto para darle su calificación más rápido. Si alguien no está colaborando igual dentro del equipo, les pido me lo notifiquen y me avisen. Bueno, entonces vamos a ver cómo el punto número uno, elegir ese evento. Yo les recomiendo en Google buscar el nombre de su alcaldía y simplemente colocar la palabra alcaldía después y buscarlo, pero en noticias. En todas estas etiquetas que vemos aquí arriba le dan clic en noticias y ahí es mucho más fácil encontrar eventos. Entre más denso, más profundo, más descriptivo sea el evento, va a ser más fácil para ustedes. Ahorita van a ver por qué. Por ejemplo, este está muy interesante, las supuestas vacunas rebajadas de Pfizer en la alcaldía Cuauhtémoc.
El evento que ustedes elijan nada más tiene que llevarse a cabo dentro de la alcaldía. No debe de ser un evento que esté pasando en toda la Ciudad de México. También traten de evitar los temas, los eventos relacionados con las elecciones, porque últimamente abundan mucho y no tienen gran relevancia. La verdad es que son cosas que ya van a pasar esta semana. Así como se habla de ellas, pasan rapidísimo. Entonces necesitamos eventos de mayor importancia. Entonces, por ejemplo, todo esto de la virtual ganadora, acude a votar Dolores Padierna, los ignoramos. Compra de voto, también lo ignoramos. Ese de las vacunas rebajadas era bueno, por ejemplo. Orquesta ensaya al aire libre en la alcaldía Cuauhtémoc. Es algo muy pequeñito. Ni siquiera tenemos que abrir la nota para que ustedes puedan ver que no va a tener, yo creo que más de 2 párrafos de extensión. Y esto no les va a servir debido a lo que ustedes tienen que llenar en este trabajo. Por eso tiene que ser un evento que dé mucho detalle, mucha información. Aquí hasta abajo, pues bueno, pueden ir buscando en más páginas. Aquí para Escapotzalco, yo encontré una. Esta es muy buena, por ejemplo. Es de un programa. Recicla tu basura y canjeala por comida en Azcapotzalco. Y aquí viene todo lo que se puede canjear. Y bueno, para ampliarla, yo puedo agarrar esto y volver a meterlo en el buscador de Google. ¿Ok? Bueno, ahora en cuanto a estas, vámonos con el punto 2, que son los primeros pasos de la investigación. Y comenzamos con el planteamiento del problema. Aquí desde la página 174 explican de qué trata cada uno de esos puntos. El planteamiento del problema es una delimitación clara y precisa, sin confusiones, sin ambigüedades, del objeto de mi investigación. El planteamiento del problema debe de mencionar aquella situación específica que yo quiero investigar, cuándo sucede, dónde, con qué personas. Eso es la delimitación. Y bueno, aquí describe más, ¿no? El marco teórico, que muchas veces es poco entendido y se presta a confusiones. Dice aquí su libro, en la página 175 del PDF. El marco teórico es el resultado de la selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos que el investigador requiere para describir y explicar objetivamente el objeto de investigación en su estado histórico actual o futuro. El marco teórico entonces es un conjunto de teorías o ideas que le quedan a un tema para poder explicarlo. Ujú. Si mi problema de investigación, por ejemplo, tiene que ver con el alza de la bulimia en las mujeres de la Ciudad de México, pues mi marco teórico va a tener que incluir investigaciones sobre problemas alimenticios. Es decir, tendrá que incluir, un marco teórico siempre incluye explicaciones previas del mismo tema que pueden explicar el tema que yo ya elegí. Y bueno, al final las hipótesis. Son enunciados con su propia forma semántica y sintáctica. ¿Cuál es esa forma? Se escriben en positivo,
se escriben como afirmaciones, pero que tienen que ser constatadas todavía, contrastadas con la realidad. Son proposiciones que sirven para probar, responder o negar el problema que previamente se ha planteado el investigador. Aquí después viene una sección que se llama comprobación de hipótesis. Eso ustedes ya no lo van a hacer, no tienen que responder si la hipótesis fue verdadera o falsa, olvídense de eso. Lo único que yo quiero que hagan aquí es que ustedes aprendan a escribir las hipótesis y que entiendan un poco de lo que se trata un marco teórico. Vamos a ver un ejemplo. En la página 180 del PDF viene un ejemplo justo de cómo aplicar estas tres primeras etapas de la investigación, siguiendo el problema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que apareció en 1994 en México, fue todo un fenómeno y bueno, lo utilizan aquí como ejemplo para poner en práctica estos tres pasos. Entonces se los voy a leer. ¿Cómo quedaría el planteamiento del problema? Fíjense, si yo quisiera, a veces el planteamiento del problema, bueno, más bien el problema de investigación como tal, se puede mencionar en dos líneas, nada más. Si yo resumiera todo esto en un problema de dos líneas, diría, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un movimiento que irrumpió en los 90 demandando derechos para ellos ante el despojo del gobierno priista. Punto. Vamos a ver cómo es aquí la descripción del problema de media cuartilla que yo les estoy pidiendo. El 1 de enero del 94, día en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace acto de presencia en la vida pública del país, a través de la toma por vía de las armas en 4 municipios de Chiapas. Este grupo zapatista que incursionó en estos municipios está conformado por tantos hombres, aunque la Secretaría de Gobernación afirmó que eran 200 transgresores de la ley, la mayoría de ellos con rasgos indígenas. Es decir, la Secretaría de Gobernación no los reconoció como gente luchando por sus derechos, sino como transgresores de la ley nada más. Permítanme. A partir de este movimiento, y en particular desde su primer manifiesto de la selva lacandona, es decir, en esa selva ellos leyeron un manifiesto de lo que pedían, se conocen las demandas de los pueblos indígenas del estado de Chiapas, que quieren hacer extensivas a todos los grupos indios del país. Problema: ¿por qué los grupos indígenas que habitan en el estado de Chiapas decidieron apoyar la rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Entonces, así como ustedes van a encontrar un evento muy largo, muy descriptivo, ustedes lo van a tener que sintetizar, van a tener que encontrar el problema específico y hacerlo de esta extensión. Ahora, ubicación del problema en un marco teórico. Las categorías del materialismo histórico, estructural, funcionalismo, teoría comprensiva y teoría crítica funcionarán como elementos de análisis y sustento. En realidad aquí no está haciendo una buena inclusión del marco teórico. Y quien escribió este libro sabe de la dificultad de implementar un marco teórico que ni siquiera lo hizo bien. Ahora, em, bueno, aquí falta explicar más, pero eh, en este tiempo a estos indígenas se les estaba quitando agua y tierras, por eso es que ellos salieron a protestar.
De las cuatro corrientes que hemos visto nosotros, ¿cuál podrá quedar como marco teórico para este problema? Fíjese, entonces aquí, como marco teórico, podría yo poner, se utilizarán los conceptos y teorías del materialismo histórico, justificando porque los indígenas han sido un grupo social despojado ¿qué conceptos servirían aquí? Fuerza de trabajo, mm, clase social, porque se está hablando de indígenas, se está hablando de indígenas que piden derechos, fuerza de trabajo, porque su capacidad de laborar y trabajar se vio afectada por los despojos de tierras y agua. Ujú. Aquí en clase social le puedo agregar también porque están demandando derechos que se les han quitado. Más o menos así se debería realizar un marco teórico. Ahora fíjense la formulación de hipótesis. Vean cómo por la hipótesis el mismo tema demanda que aquí se utilice el materialismo histórico como marco teórico. En tanto siga en marcha el irracional proceso de acumulación capitalista de México, los grupos indígenas de Chiapas y del país no encontrarán en el actual sistema el medio que les permita ser escuchados en sus demandas, dado que para este sistema ellos son prescindibles. Bueno, esta oración está, híjole, escrita de manera muy problemática. Vamos a reescribirla nosotros para que se entienda mejor. Hipótesis 1, con este tema del ZLN. Los grupos indígenas de Chiapas no van a encontrar quien atienda sus demandas mientras los gobernantes